Hola chicos, bienvenidos ya nuevamente a este canal. Yo soy la maestra Karen y vamos a estar viendo todos los contenidos acerca de matemáticas. Espero que sigan estudiando con una mejor disposición en casita y vamos a darle chicos. Veamos primero los tipos de fracciones que existen. Pero antes debemos de recordar lo que es una fracción y cuáles son sus partes. Tenemos aquí un ejemplo de 2/5. Recuerden que el número en la parte de arriba se le denomina numerador y el número en la parte de abajo se llama denominador. Recordemos que el denominador nos va a indicar la cantidad de veces en las que hay que repartir nuestro entero. En este caso vamos a tener un entero. Lo representamos en forma de rectángulo. El denominador nos dice que es un 5. Quiere decir que vamos a dividir en 5 partes nuestro entero. Estas partes deben de ser iguales. Ahora, el numerador, es decir, el número de arriba, recuerden que nos indica las partes que hay que tomar de esas 5 partes en las que partimos nuestro entero. Tenemos que tomar solamente 2 partes. Tenemos una y tenemos 2. Listo. Ahora, vamos a ver los dos principales tipos de fracciones. Tenemos las fracciones decimales y las fracciones no decimales. Entonces vamos a empezar con las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas en las que el denominador tienen una potencia de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser 10, 100, 10,000, 100,000, 1,000,000, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. La fracción 1/10 es una fracción decimal porque en la parte de abajo, en el denominador, tenemos un 10. Otro ejemplo, 2/100 también se le considera como una fracción decimal porque vuelve a tener una potencia de 10. Así cualquier fracción que se nos vaya ocurriendo, por ejemplo, 25 milésimos o bien 7/10 milésimos. ¿Sale? Y así sucesivamente. Ahora vamos con las fracciones no decimales. Estas fracciones son las que en el denominador tenemos un número diferente a una potencia de 10, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, 1/3, ¿sí? 2/5, 9/4, no sé, 10/12, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, el denominador, el número de abajo, ya no es un 10, ya no es un 100, ya no es un 1000, va a ser un número diferente. Estas son las fracciones no decimales. Muy bien, ahora dentro de estas dos clasificaciones, tanto de las fracciones decimales como de las no decimales, encontramos otro tipo de fracciones, ¿sí? Primero vamos a tener a las fracciones propias. Estas fracciones son las que en el numerador es menor que el denominador. Vamos a ver un ejemplo. 1/4, ¿sí? El numerador es más pequeño que el denominador. 2/3. El numerador vuelve a ser más pequeño que el denominador. 5/9, tenemos el mismo caso. Y por último, 10/15. ¿Sale? Si se fijan, en todas estas tenemos la misma característica. Ahora, también reciben otro nombre, que acuérdense que ya lo vimos hace un ratito. Tienen un denominador diferente a una potencia de 10. Entonces, estas fracciones serían propias, pero también no decimales, ¿sí? No decimales, pero también serían propias. Ahora, ¿creen ustedes que en estas mismas fracciones propias tengamos también fracciones decimales? Pues sí, también tenemos fracciones decimales siendo propias. Tenemos el caso de 2/10, ¿sí?
El numerador es más pequeño que el denominador, por lo tanto es una fracción propia. Y a la vez también es una fracción decimal porque tiene su denominador como una potencia de 10. O bien 5 centésimos, ¿sale? El denominador es una potencia de 10, por lo tanto son fracciones decimales. Y de igual manera son fracciones propias porque el numerador es menor que el denominador. Muy fácil. Vamos ahora con las fracciones impropias. Estas fracciones son aquellas en las que el numerador es más grande, ¿sí? Es mayor que el denominador. Ahora, vamos a poner los dos ejemplos también para diferenciar cuáles son las decimales y cuáles siguen siendo las no decimales, ¿sale? Vamos a tener en una fracción impropia que es 12 décimos, por ejemplo, ¿sale? El numerador es más grande que el denominador. 250 centésimos. Numerador más grande que el denominador. Por último, 3.500 milésimos, ¿sale? Sigue siendo más pequeño el denominador y más grande el numerador. Y ahora, estas fracciones, acuérdense que son decimales. Tenemos una potencia de 10 en los denominadores. Vamos con el mismo ejemplo de fracciones impropias, pero ahora con las fracciones no decimales. Tenemos como ejemplo a 6 medios, ¿sí? Numerador más grande que el denominador. 4 tercios, mismo caso. Y por último, 12 novenos. Numerador más grande que el denominador. Muy fácil. Muy bien. Por último vamos a ver las fracciones mixtas. En esta clasificación, las fracciones mixtas se combinan por un número entero y una fracción. Veamos el primer ejemplo. 2 enteros, 1 tercio. ¿Sí? Este es el entero, esta es la fracción. 1 entero, 4 quintos. Tenemos al entero, tenemos a la fracción. Y por último, 10 enteros, 4 doceavos. ¿Sale? Entero y la fracción. Con esto terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Estén al pendiente de los videos que próximamente subiremos al canal. Cuídense mucho. Nos vemos.